mi hijo tiene. Y saber que tuvo que ser sanado Moisés, fíjate. Porque en la tradición hebrea, no saber quién es su padre significaba algo absolutamente vergonzoso. Decía, no era nadie. Decía una señora que pertenecía a la luz del mundo, no me acuerdo ya. Sí. Nosotros estamos en la iglesia donde sí hay profetas. Sí y decía. Los profetas son perfectos, decía. Sí. Así como decían. Su fundador, ¿no? Como su fundador. Son perfectos aquí, dice. Yo le dije, ¿como cuál, ¿Cuál profeta? Como Moisés. Él limpio. Así me dijo. ¿Estás segura? Sí, pues estoy de que no. Porque dudó del Señor. Y por esa razón nos dio la tierra prometida. Entonces no estoy diciendo que es perfecto. ¿A poco sí? Dijo. Así es. Sí, o sea que como ser humano, ¿qué tal? O sea, ¿cómo está? Perfecto, pues ¿quién? Nadie. Nadie somos perfectos. Nadie, solo Dios. Pero esa es la manera de engañar a la gente. Sí, ¿qué tal, Adán? Se la creen, pues. Bueno, entonces vamos a empezar a orar. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Últimamente me he puesto a ver esta oración, que es muy sencilla. Vamos cerrando nuestros ojos, los que quieran, y vamos pensando en Jesús que nos está mirando. Pensemos en esto, que Jesús está aquí con nosotros y nos mira. Un momentito así, y si a alguien le sale de su corazón una oración, lo puede hacer. Espíritu Santo, danos más de ti. Necesitamos más de ti. Llénanos, Señor, de tu Santo Espíritu hasta rebosar. Queremos ser predicadores y evangelizadores con poder, llenos del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Te necesitamos. Ven, Espíritu Santo. Sopla sobre nosotros. Cuando dos o más se reúnan en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Gracias, Señor, por estar aquí con nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Cuando dos o más se reúnan en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Gracias por tu presencia y por tu promesa, Jesús, de que estarías con nosotros cuando nos reunimos en tu nombre. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Comenzamos este momento de oración y de estudio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ahora el Señor va a comenzar vamos a comenzar este tema. Este tema es apologética del bautismo. Pero ahora nos va a empezar a hablar precisamente de algo de los bautismos, o del bautismo. Adelante, hermano. Bien, mis hermanos y mis hermanas, sabemos que hemos sido constituidos en nuestro bautismo sacerdotes, profetas y reyes. De manera que somos sacerdotes
para estar con Él, profetas para hablar de Él y reyes para actuar en su poder. Reinamos con Él y participamos de la misión profética de Cristo Jesús, según el Concilio Vaticano II, en la exhortación Lumen Gentium. El Papa Francisco dijo que el ADN de la Iglesia es su carácter profético y está llamada a ser profética en el mundo. ¿Qué significa la palabra profética? Ser voz en el mundo, ser voz de Dios en el mundo. Y eso, mis hermanos y hermanas, hay que creerlo y tomándolo en cuenta. Estamos entrando en un tiempo donde dice la exhortación del Papa Francisco, que se llama alegraos y regocijaos, gaudete et exultate. Dice, es muy pequeño el párrafo, pero muy significativo. Dice en el numeral número 33. Dice, en la medida en que se santifica cada cristiano, se vuelve más fecundo para el mundo. Los obispos de África Occidental nos enseñaron, estamos siendo llamados en el espíritu de la nueva evangelización a ser evangelizados y a evangelizar a través del empoderamiento de todos los bautizados, para que asumáis vuestros roles como sal de la tierra y luz del mundo, donde quiera que os encontréis, dice el Papa. De manera, pues, mis hermanos, ¿qué significa la palabra empoderamiento? ¿Qué significa? Pues es eso, tener poder, tomar autoridad para tener poder. Las votaciones le dan a un poder a un presidente municipal, un presidente federal, un gobernador, diputados. Eso es empoderamiento. De manera que, pues sus bautizados, tenemos que tomar poder del Espíritu Santo para ejercer nuestro apostolado y nuestra predicación en la evangelización. Dice en el mundo. Dice, estoy un poco perdido. Dice, predicación y evangelización es un misterio profético. ¿Por qué? Dice San Juan Eudes lo siguiente: predicar es hacer hablar a Dios. ¿Se dan cuenta, mis hermanos y hermanas, de lo que está hablando este gran santo, que fue un extraordinario predicador? ¿Qué es hacer hablar a Dios? Decía un historiador en tiempos de San Pablo, que se llama Flavio Josefo, decía, cuando se está hablando una profecía, el profeta se calla. Efectivamente, mis hermanos, a mí me pasó 2 veces, una ligeramente, pero una de veras quedé sorprendido. La muy ligera fue aquí en el Espíritu Santo en mi parroquia, donde en un momento dado yo dejé de hablar, pero seguí hablando a la vez. Fue instantánea la cosa, Lo que dura en tomar una foto o 2 fotos, 1 o 2 segundos, así. Yo dejé de hablar, pero seguí hablando, y no sé quién habló en mí. Pero la más extraordinaria experiencia que tuve fue allá en México, allá por el lado de la colonia Satélite, por allá, las orillas de la capital.
había una reunión de líderes o servidores de la renovación carismática y me tocó hacer la primera lectura. Yo no sé, mis hermanas y mis hermanos, pero yo estaba callado. Yo no sé quién hablaba por mí, pero yo me oía. Fue una experiencia que me hizo llorar, porque realmente yo no estaba hablando. Quiere decir que yo estaba diciendo palabras proféticas del Espíritu Santo directas, y el Espíritu Santo era el que estaba hablando por mí, con mi voz, con mi aire, con mis palabras, pero yo no estaba hablando. Eso fue para mí una gran impresión. Nuestro asesor nacional, que era el padre Carlos Talavera, que era encargado de la renovación carismática a nivel nacional, pues luego vienen las felicitaciones personales y todo, y me dijo: Barragán, me hiciste cambiar mi predicación por esas palabras que dijiste. Y yo pues le di las gracias, no le dije mi experiencia ni mucho menos. Las cosas que nos pasan a nosotros, mis hermanas, es para guardárselas uno y a Dios y a uno, y que sirvan de testimonio. Todos los bautizamos, estamos capacitados para ser profetas, y estamos llamados para eso, ya sea para cantar, para predicar, para evangelizar. Cada quien tiene su rol, como dice. Y por último, dice así, profeta se calla. El padre Raniero Cantalamessa, con eso termino. El padre Raniero Cantalamessa explica qué es la predicación profética. La autoridad de un predicador, y decía él, me gusta mucho decir esto con mucha frecuencia, no está en su tono de voz, está en que su predicación es la voz misma de Dios. Amén. 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 Si hay tiempo, quiero dejarles 3 claves que van en esta línea, si quieren apuntarla, y si hay tiempo de meditarlos, yo al último, ustedes dicen. Mire, la primera clave está tomada de la misma palabra de Dios y del mismo Evangelio de San Lucas. La primera es San Lucas 3:21. La segunda es San Lucas 4:1. Y la tercera es 4:18 y 19. ¿Las leemos? ¿Hay tiempo? ¿O se dice al último? Bueno, pues yo creo que una sí. 3:21. 3:21, a ver. 3:21. Un día fue bautizado también Jesús entre el pueblo que venía a recibir el bautismo, y mientras estaba en oración se abrieron los cielos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos. Eso es, mis hermanas y mis hermanos. Es la oración. Es la oración lo que nos capacita y nos da poder para profetizar, evangelizar y predicar. Eso, la oración. Esa es la primera clave que se necesita. Y todos lo sabemos, ¿verdad? Entre más ora uno, más se transforma uno en el discípulo de Jesús, más refleja uno la figura de Jesús, entre más sea orante, ¿verdad? Así que esa es la primera clave. Sí, y ahí vamos a continuar. Precisamente la oración, yo no sé cuánto tiempo haga cada uno de ustedes oración, pero eso que está diciendo ahorita nuestro hermano Barragán, así es. O sea que yo tengo que orar siempre para venir para acá. Necesito decirles como podría ser como ejemplo, ¿no? Yo trato siempre de hacer 2 horas de oración, casi siempre. Y a veces 3, porque si no, ¿qué voy a decir? Yo no quiero decir por eso que ustedes tengan que hacerlo así, no, porque pues cada quien tiene sus quehaceres, ¿no? Cada uno de nosotros debe ver su conciencia y su manera de cómo lleva el trabajo, los quehaceres de la casa y todo eso, ¿no?
Entonces, lo que sí dice Jesús es que, dice Jesús que lo mínimo que tienen que hacer es 1 hora diaria. Eso es lo que dice Jesús. Le dicen los apóstoles, no han podido orar conmigo ni siquiera 1 hora. O sea, debe ser 1 hora lo que tienen que hacer. Entonces, cada uno de nosotros debe pensar cómo repartir su tiempo para dejar 1 hora para Dios. A veces yo oía decir a algunos hermanos, pues empiecen con 15 minutos, y es que no hacen nunca. Pero, pues esa es una cosa de una persona, ¿no? Lo que sería bueno es someternos a lo que dice el Rey. ¿Y quién es el Rey? Jesucristo. Él es el que quiere gobernar nuestras vidas. Sabemos que Jesucristo vino y fundó su reino aquí en la tierra, y todo bautizado es un súbdito del Rey. Es un ciudadano del reino. Y somos ciudadanos, como puse la invitación ahí, si se fijaron en el WhatsApp que puse, somos ciudadanos del reino de los cielos. En otras palabras, le pertenecemos a Dios. Así es que bueno, entonces eso es muy importante, la oración. Vamos a ver ahora un tema importante que es bueno a saberlo, porque como nos atravesamos con mucho protestante por donde quiera, ayer precisamente que estaba dando la plática prebautismal a los padrinos y a las mamás, papás, yo les hacía esta pregunta porque les empecé a hablar un poco sobre la iglesia, su comienzo y todo. Entonces les dije yo, vamos a ver, yo casi estoy seguro que ustedes tienen parientes que son protestantes, ¿sí o no? Sí, sí, así es. Y yo creo que aquí también vamos a decir lo mismo. Entonces, ¿a qué se debe eso? A que no hay profetas. O sea, ahorita el señor Barragán estaba hablando de la profecía extraordinaria, pero hay la profecía natural, es decir, la que adquirimos a través del bautismo, que es ponernos de discípulos de Cristo y luego compartir lo que estudiamos, compartir lo que hemos aprendido. Entonces, para eso necesitamos nosotros ser discípulos de Cristo para después ser profetas, más ampliamente, podemos decirlo así. Si aprendemos nosotros un tema, ese lo podemos compartir ya, pero si queremos ampliar todavía más, pues tenemos que estar siempre empapándonos de la Biblia, o sea, ser discípulos de Cristo por más tiempo. Yo les pregunto también a los que van a bautizar, a ver, ¿cuánto tiempo duraron los apóstoles para aprender la doctrina de Jesús? Nadie sabe, ¿no? Ustedes ya saben, ¿verdad que sí? ¿Cuánto tiempo duraron? 3 años. 3 años, ahí está. ¿Y cuántas horas diarias aproximadamente? 10. En 3, imagínense ahora, nosotros cuánto tiempo dedicamos. Ahí se ve que algunos de ellos, nadie, ni 1 hora, ni 5 minutos, nada, 0. Los que van a bautizar. Entonces, y luego que a veces ni a misa van, pues menos, o sea, el padre predica unos 15 minutos, 10, cuando mucho, el domingo, y si no van ni a misa, pues están 0 completamente. Entonces necesita que haya evangelizadores para que despierten la fe, porque tanto ustedes como yo sabemos que enfrente de donde nosotros vivimos, enfrente de donde está el templo, hay mucha gente que dice que es católica, porque está bautizada, claro, ¿no? Pero no va a misa, y está enfrente, hay pláticas y no van. Aquí también se da lo mismo, aquí enfrente hay mucho católico. ¿Y cuántos vienen a misa y cuántos no? Ahí está el asunto. Entonces, como que se necesita despertar la fe, se necesitan entonces evangelizadores. Y también evangelizadores que tengan apologética. ¿Sí se acuerdan qué es la apologética, verdad o no? Defensa de la fe. La defensa de la fe, así es.
es una palabra griega que significa eso, defender. ¿Defender qué? La fe. ¿Con qué? Con razón y con caridad, con amor. Es decir, sin pelear ni odiar a nadie, sino dialogar. Sin tomar venganza. Que mucha gente se va por otro lado. Así es. Entonces hace falta eso. Y para eso tienen uno que aprender. Y ahorita solamente voy a, así es que descansamos, nada más les voy a dar unas 4 citas bíblicas referente al bautismo. Ya que por ese lado a veces nos atacan mucho y no sé si ustedes ya hayan tenido experiencias de personas que dicen que no hay que bautizar a los niños. Yo sí, no sé quién más. Pues sí. Que los niños no se bautizan, que Sí. se bautizan grandes, Sí, está porque Jesús fue bautizado grande. así es. Es lo que Entonces, dice. Sí, pero también porque dice que no están conscientes, que no saben. ajá, bueno, eso tenemos que dar razón de nuestra fe. Vamos a anotar las citas bíblicas, y no se les voy a dar las citas bíblicas apropiadas para eso, para fundamentar bíblicamente el bautismo. ¿Ya están listos? Ya. Sí. Hechos 16, 14, 15. Se los voy a dar seguidito. ¿Hechos qué, perdón? 16, 14, 15. No las vamos a leer ahorita, sino simplemente se las voy a dar, después las vamos a leer y vamos a comentar. Luego, Hechos 16, 33. Luego, 1 Corintios 1, 14, 15. 14, 15. Sí. Luego, Hechos 2, 38. Luego, Colosenses 2, 11. Cuando nosotros sabemos todo esto, si alguna persona que es católica y que no está instruida bien y que empieza a decirnos estas cosas, tenemos como evangelizarlo con esto, con estas partes de la Biblia, y así abrimos un diálogo con ellos que a veces no se puede. A veces cuando quiere uno hablar con algún pariente o alguna persona, no se puede, porque quiere uno hablar con ellos y no lo aceptan. No hay problema, ¿verdad? Pero a veces cuando ellos ya empiezan a dudar, entonces es cuando nos preguntan o nos dicen o uno detecta. Y entonces sí les interesa escuchar. Si es que no han adquirido la doctrina ya de mucho tiempo, les interesa escuchar. Y entonces cuando uno puede hacer esto, ¿no? Pero también así como yo lo hago en mi parroquia, ustedes también, ya que aprendan bien, también pueden ayudar. También pueden ayudar al templo, a la iglesia, al párroco, para dar pláticas también. Porque es muy importante fundamentarnos en la Biblia, ya que los hermanos que no son católicos se fundamentan en la Biblia, pero realmente no es cierto, eso es mentira, no se fundamentan en la Biblia, sino que pretenden hacerlo porque son engañados y no ven los textos completos de la Biblia, solamente ven un texto y no ven el contexto. ¿Sí se acuerdan qué es el contexto, verdad? ¿O no? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan qué es el contexto, no? Bueno, lo que dice en otras partes la Biblia, ese es el contexto, ¿verdad? Sobre el mismo tema. Bueno, ya están todos, ¿verdad? Ya. Ok. Solamente para refrescar la memoria, vamos a decir esto.
¿Cuándo nació Jesucristo? ¿En qué año? El 1. El año 1. Okay. ¿A qué edad comenzó a predicar? Los 33. A los 30 años. ¿Cuántos años predicó? 33 Bien. Entonces, aproximadamente como en el año 27, por ahí así, comenzó Juan el Bautista, que era primo de Jesús, a bautizar. En la Biblia, como hoy hay computadora, para que se la sepan ustedes, se baja en la computadora la Biblia de Jerusalén, y luego, si ustedes quieren ver en cuántas partes se encuentra una palabra, la ponen, y la computadora les dice, por ejemplo, yo agarro esto de bautismo, le pico, me va a decir dónde dice bautismo, en cuántas partes de la Biblia. Es una ayuda grande esto. Se los digo para que ustedes también sepan esto. ¿Okay? También el Google les responde. Por ejemplo, si ahorita le dicen al Google, a ver qué dice Filipenses 3:20-21, y les va a decir, le hablan al teléfono inteligente y les va a decir también. ¿Sí sabían eso, verdad? Sí. Entonces también eso hay que aprovechar. Al Siri también le pregunto. También. Bueno, ok. Entonces aproximadamente el año 27 A ver. comenzó Juan Bautista a bautizar. La primera vez que en la Biblia se ve la palabra bautismo. Juan el Bautista. Ok. Bien. Entonces, ¿en qué año? No recuerdo. ¿En qué año? Y predicó ¿Cuántos años tenía cuando bautizó a Jesús? Tenían la misma edad. Acuérdense que eran nada más 6 años, 6 meses de diferencia, ¿se acuerdan? Sí, por nació Sí, entonces más o menos era la misma edad. O sea que le ganaba a Juan Bautista con 6 meses, ¿verdad que sí? 6 meses. Bien. Ok, eso es para refrescar lo que ya habíamos estudiado antes. Bien, entonces vamos a empezar ya con esto, ¿no? Y si nos queda tiempo, vemos otras cosas más también por ahí. Vamos a empezar a ver Hechos 16, 14, 15 entonces. Hechos 16. Tomando en cuenta que los que no son católicos dicen que no hay que bautizar a los niños, porque eso no está correcto. No está correcto. Y que no está fundamentado en la Biblia también. Eso dicen ellos, aunque no lo comprueban. Pero bueno, vamos a dar razón de nuestra fe. Vamos a ver entonces qué dice. Entonces, ¿qué Hechos dice? 16, 14, ¿verdad? 14, 15, del 14 al 15. Vamos a ver qué dice. Unas mujeres que habían concurrido, una de ellas que adoraba a Dios, no escuchaba con atención. Se llamaba Lidia. Que escuchaba con atención, ¿verdad? Era natural de la ciudad de Tiatira y se dedicaba a la venta de tejidos púrpura. El Señor le abrió el corazón para que se adhiriese a las palabras de Pablo, palabra de Dios. 15 también. Sí, también. Cuando ella y los de su casa recibieron el bautismo, suplicó: si juzgáis que sois fiel al Señor, venid y hospedaros en mi casa. Y nos obligó a ir. Palabra de Dios. Ahora vamos a leerlo otra vez y vamos a detenernos. Yo les digo dónde nos detenemos, ¿ok? Otro que lo diga. Sí, es que esta es la otra. Esta es la Jerusalén, ¿verdad? Sí. 14 y 15, ¿verdad? Ajá. Sí. Yo les digo dónde se detengan, ¿eh? Una de ellas se llamaba Lidia y era de las que temen a Dios. Era vendedora de púrpura y natural de la ciudad de Tiatira. Tiatira. Mientras nos escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que aceptase las palabras de Pablo. Recibió el bautismo junto con los de su familia. Ahí. Entonces son su familia. Ok. ¿Ya se fijaron qué dice ahí? ¿Qué dice? A ver, lo último. ¿Que recibió el bautismo qué? Junto con los de su Junto con familia. Ahí vamos a detenernos un poquito. ¿En una familia hay niños o no hay niños? Sí.
Niños, adultos, jóvenes. Ahí no, si se ponen atención, ahí no dice, se bautizaron todos menos los niños. Ahí no dice nada. Ni tampoco dice, se bautizaron todos menos los adultos, solamente los adultos, tampoco dice así. ¿Ok? Esa es una manera de comprobar que se bautizaban todos. Niños, grandes, todos los de su casa. En ese tiempo había esclavos, hasta los esclavos de los dueños también, porque eran todos los de su casa. Ok, estamos viendo una parte de la Biblia para defender nuestra fe. Estamos viendo un tema de apologética. Vamos a ver la otra cita bíblica. Aquí queda lo de la... o sea, no, como dices tú, no dice, no hace excepción de personas. Anda la excepción de personas. Así es. O sea, en una familia entran todos. Así es. Chicos, grandes, adolescentes, adultos. De todos, porque ahí no especifica, más que dice la y todos, y la familia. Entonces, pues aquí o todos los de su casa, que es lo mismo. Si dijera ahí menos los niños, bueno, pues estaría bien. O si dijera solamente los adultos, entonces estaría bien, pero no. Okay. No dice así. Vamos a ver otro caso casi igual. Ahora, sí, todos vimos, ¿verdad? ¿Vimos esa parte? Sí. Sí. Okay. Vamos a pasarnos ahora al versículo 33. Ahí mismo. ¿El carcelero? Sí. Que es Hechos 16:33. Okay. Ahí mismo. Ahí mismo es el versículo 33. Por la mañana los magistrados enviaron a unos oficiales con esta orden. Dejen libertad a estos hombres. Es el versículo 33. El carcelero. No. Sin más demora les lavó las heridas y se bautizó con toda su familia aquella hora de la noche. Se fijan otra vez. ¿Qué dice? Y todos los suyos. Así, y dice, y todos los suyos, o todos los de su casa, o toda la familia, como quiera decir. Bueno, ok, es lo mismo. Toda su familia. Ahí está lo mismo. Ahí dice, menos los niños, no. Solo los adultos, no. Entonces no es como dicen ellos. Ahora vamos a ver 1 Corintios 1, del 14 al 15. 1 Corintios 1. 1, del 14 al 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos del 14 al 15. Doy gracias. Eso sí. Doy gracias a Dios de no haber bautizado a ninguno de ustedes, a excepción de Crispo y Gayo, pues así nadie podrá decir que fue bautizado en mi nombre. Adelante. ¿Sigue? Sí. Perdón, también bauticé a la familia de Estefanas. Fuera de estos, no recuerdo haber bautizado a ningún otro. Así, otra familia que se bautizó. ¿Menos los niños? No dice eso. ¿Solo los adultos? No dice eso. Ahora, podemos afirmar así categóricamente que en toda la Biblia no aparece una parte donde diga prohibido bautizar niños. Ni tampoco dice solo los adultos. En ninguna parte de la Biblia dice eso. Donde dice, a excepción de Crispo y Gallo, que no entendía ahí. Son personas, o sea, Crispo una persona y Gallo a otra persona. ¿Sí? ¿Eso es? Claro. Okay. Pero ahí, ¿por qué está diciendo doy gracias a Dios de no haber bautizado a ninguno de ustedes? Sí, no los bautizó a ellos, sino solamente bautizó. A ellos los bautizó otro apóstol. ¿A quién? A lo que le está dirigiendo ahí la carta. A ver, pues. Lea otra vez. A ver, no, pues léela más atrás entonces. Pues así nadie podrá decir que fue bautizado en mi nombre, dice. Ajá. ¿Y luego? ¿De quién está hablando ahí? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo. Sí. Okay. ¿Ya se entendió o todavía no? Sí. Sí, no, para explicar bien. A ver, vamos a ver otra vez. Otra vez. Desde el versículo 1, un versículo más atrás. Desde el 13. Ajá.
¿Quieren dividir a Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de no haber bautizado a ninguno de ustedes. O sea, a ellos no los bautizó él, los bautizó otro discípulo. ¿Y luego? A excepción de Crispo y Gallo. Solamente esas dos personas. Y luego dice, se acordó y dijo, no, también. ¿Luego qué más dijo? Pues así nadie podrá decir que fue bautizado en mi nombre. ¿Y luego? Perdón, también bauticé a la familia de Estefanas. Fuera de estos, no recuerdo haber bautizado a ningún otro. Sí. Entonces solamente bautizó a esos él. Los otros, que no le estén diciendo, tú nos bautizaste, no. Y realmente, pues no era, no bautizaba, no se bautizaba en el nombre de Pablo, se bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero eso ya lo vamos a ver ahorita. Ok, entonces ya se aclaró eso, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿sí, Susana? Bueno, ahora vamos a ver acá, vamos a pasarnos a otra, Hechos 2:38. Repito, estamos viendo citas bíblicas que nos sirven para rebatir y fundamentar por qué se bautizan los niños, por qué nos bautizamos de pequeños y que no hay problema. Hechos 2:38. Claro que uno puede bautizarse a la edad que sea, no hay problema. Siempre y cuando nos hayan bautizado de pequeños, pues tiene que bautizarse de grande. Pedro les contestó, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Sí. Ok, y luego el 39, ¿qué dice? Porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos. Bien, vamos a leer otra vez y vamos a tener cuidado, y vamos a ir reflexionando. Miren, la lectura de la Biblia, de la palabra de Dios, si queremos sacarlo el provecho suficiente, bien fuerte, tenemos que irnos palabra por palabra meditándola, si no, nos brincamos, se nos pasa lo que queremos ver. ¿Cómo dirá otra vez? ¿Qué dice? Nos vamos a detener ahí. Pedro les contestó, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar. Hasta ahí. Fíjense cómo dice ahí, arrepiéntanse y que cada uno se haga bautizar. ¿Se fijan? Bueno, por lo que no son católicos se agarran de ahí. Los niños, ¿de qué se arrepienten si no tienen pecado? Entonces, con base en eso, ya, como quien dice, ellos tienen la razón. Y hasta ahí, sí tienen la razón. Pero vamos, no se acaba ahí la parte de la Biblia, sigue más. ¿Qué más dice? Con otras muchas palabras los conjuraba y les exhortaba. No, pero en la misma partecita donde estábamos ahorita. Otra vez lo mismo, 38. Adelante. Y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Hasta ahí. Entonces hasta ahí tienen razón. Para que sus pecados sean perdonados. Un niño de que se arrepiente no tiene pecado. No, pero tiene el pecado original, eso no lo aceptan ellos, pues dejemos eso a un lado. ¿Qué más dice? Ahí más adelante. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Aquí, ¿para qué se bautiza uno? Para recibir el don del Espíritu Santo. Para eso es el bautismo. ¿Qué más dice? Porque el don de Dios es para ustedes. Hasta ahí. Porque el don de ustedes, el don de Dios, es decir, el don del Espíritu Santo, el regalo del Espíritu Santo es para ustedes, los adultos. ¿Y luego qué más dice? Y para sus hijos. Y para los hijos. Entonces, es tanto para los papás como para los hijos. Entonces, no nada más para los adultos. Y para los que estén lejos. Sí, y bueno, ya después lo demás también, ¿no? Entonces, la promesa de Dios es para niños y para adultos. ¿Por qué? ¿A qué edad se le dice hijo a un niño? Desde antes de nacer. Desde el vientre de la mamá. O sea, la promesa de Dios es para los grandes y para los chicos. Bueno, ¿sí se está captando? Sí. ¿Se fijan cómo es necesario estar poquito a poco analizando las cosas para ver exactamente lo que dice la Biblia? Porque esto se lo brincan ellos.
Y es que no tienen culpa, pues ellos son engañados, ¿verdad? Entonces brincan estas cosas y ya después caen en un error. Ok, ahora nos pasamos a Colosenses 2:11. Con base en estas citas bíblicas, se echa abajo lo que ellos dicen. Bueno, aquí yo veo digamos, algo, ¿verdad? Sí. Bueno, ellos no bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Como nosotros lo tenemos como entendido que así debe de ser. Ajá. Y precisamente esta cita que acaban de leer dice en el nombre de Jesús. Sí. ¿Verdad? Solamente, no nos explica en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, eso lo vamos a ver ahorita. Enseguida que acabemos de analizar esta parte de aquí, de esta de Colosenses 2:11, ya nos pasamos ahí. Sí. Y qué bueno que dijo, ¿eh? Es bueno decir eso para que quede aclarado bien todo. Entonces, Colosenses 2:11, ¿quién lo tiene? En Cristo recibieron una circuncisión no humana, no quirúrgica, que los despojó enteramente del cuerpo carnal. Esta circuncisión de Cristo es el bautismo en el cual fueron sepultados con Cristo y en él fueron luego resucitados por haber creído en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Bien, fíjense aquí una cosa, hay que reflexionar aquí. Dice que el bautismo que nosotros recibimos ahora es la nueva circuncisión. Entonces, que si dice que nueva, hay una vieja, una vieja circuncisión. Esta circuncisión no es en la carne, ¿verdad? Sí, es en algo espiritual. Entonces, ahora la cosa está, la reflexión es esta. ¿A los cuántos días de nacido se circuncidaba a los niños? A los 8. A los 8. Ok. ¿Qué le daba a un bautizado en el Antiguo Testamento la circuncisión? ¿Qué beneficio les daba? Se hacían del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. El antiguo pueblo de Dios. Para poder entrar al pueblo de Dios era necesaria la circuncisión de los niños, que se hacían cada día. Los protestantes dicen que no se tienen que bautizar porque no tienen razón. Digo, no son adultos y no piensan. Igualmente aquí. En el Antiguo Testamento tampoco tenían esa capacidad los niños, sin embargo, los hacían del pueblo de Dios. Nosotros también nos metemos a formar parte del nuevo pueblo de Dios a través del bautismo. O sea eso no coincide lo que dice, ¿no? Bien, ok. Entonces ya con estas citas bíblicas tenemos para la defensa de la fe. Decíamos que estamos viendo un tema apologético. Aunque todos los temas que he dado tienen algo de apologética, porque es necesaria. Se necesita, es urgente que tengamos apologética nosotros, es urgente. ¿Por qué? Porque podemos ayudar a que muchos hermanos no se nos vayan de la iglesia que Cristo dejó. Y entre nosotros mismos también hay muchas dudas. También, por ejemplo, ahorita lo de eso, ¿no? Vamos a ver entonces, si nos alcanza el tiempo, vamos a ver, tenemos, la Biblia menciona, otra vez estuvimos analizando un poquito cuántos bautismos había. ¿No se acuerdan cuántos bautismos había? ¿Cuántos bautismos estuvimos estudiando? De fuego, el bautismo con el agua. De agua, ajá. El fuego, el agua y el de sangre también. De sangre. Okay, pues vamos a ver ahorita el bautismo son 5 bautismos que menciona la Biblia. Ok, bautismo de agua es uno. Apúntenle ahí, bautismo de agua, Mateo 3:11. Mateo 3:11.
Bautismo de Jesús. Misma cita bíblica, Mateo 3:11. ¿Ya? Ok. Ahora, bautismo en el nombre de Jesús, como decía nuestro hermano Mario. Bautismo en el nombre de Jesús. Ese es Hechos 2:38, lo que acabamos de ver ahorita, ¿verdad, okay, Mario? Sí. Y en muchas partes dice también así, en muchas partes de la Biblia dice así. Ahora, el bautismo de sangre, Marcos 10, 37, 38. Si se fijan ustedes, es una doctrina sobre los bautismos, esto. Y esa es una doctrina que está en la Biblia, es decir, que está en el reino de Dios. Estamos nosotros escuchando la doctrina del reino de Dios. Lo que los apóstoles predicaban. ¿Qué predicaban los apóstoles? El reino de Dios. Y dentro del reino de Dios está esto. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que aprender lo que es el reino de Dios. Oye, bueno, ¿dijiste Mateo 3:11 la primera? Esa no es. Sí, Mateo 3:11. ¿Y Marcos qué? Pero ahí no dice nada del bautismo. A ver, ve, ¿qué dice? Mateo 3:11 dice, entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles a servirle. No, dice, yo los bautizo en el agua. Ese es el camino eso, a la correcto. Pues es 3:11, ¿no? Ese es 10. Ese Oh, no, es 4, este es 4. Sí, entonces está bien. Sí, Okay. sí. Perdón. Okay. Entonces, ¿qué? 3:11, yo los bautizo en el agua. Bautismo de sangre, es Marcos 10, 37, 38. Y lentes. Póngale 0. Y el último, bautismo por los muertos. 1 Corintios 15, 29. Vamos a ver si alcanzamos a ver. 1 Corintios 15, ¿qué? 15, 29. ¿Les repito las citas? Con los nombres, ahí les va. Ahí les va. Bautismo de agua, Mateo 3:11. Bautismo de Jesús, misma cita bíblica, Mateo 3:11. Bautismo en el nombre de Jesús, Hechos 2:38. Bautismo de sangre, Marcos 10, 37, 38. Bautismo por los muertos, 1 Corintios 15, 29. Okay. ¿Todos no les faltó ninguna? ¿No? ¿Qué estamos haciendo? Estamos estudiando la doctrina de Jesucristo. Estamos estudiando la doctrina del reino de Dios. Estamos como discípulos de Cristo. ¿Qué es lo que hacían los apóstoles? Estar con Jesús, asimilando y asimilando su doctrina. Porque Jesucristo dijo en Mateo 28, 19, vayan por todo el mundo y hagan que todos sean mis discípulos. Es una orden que dio el Rey a todos nosotros, que vayan por todo el mundo y hagan que otros sean discípulos de Él. Por ejemplo, ustedes no son discípulos míos. Yo estoy haciendo que ustedes sean discípulos de Cristo. Porque ese es el mandato de Jesús, hacer que otros sean discípulos de Cristo. Ese es el mandato de Jesús. Y 3 años los apóstoles duraron asimilando su doctrina. Entonces nosotros, como tenemos computadora y todos los evangelios completos, más fácil. ¿Bien? Bueno, ahora sí vamos a ver el primero. Bautismo del agua. Vamos a ver qué dice ahí. Mateo 3:11, ¿qué dice? Yo Sí. los bautizo en el agua. Si voy muy a prisa, díganme por favor, para que vayamos entendiendo profundamente todos. Los bautizo en el agua. ¿Cómo dice? Yo los bautizo en el agua. Ok, ¿quién está hablando ahí? Juan el Bautista, el primo de Jesús. Dice, yo los bautizo en el agua. Entonces, el bautismo de Juan es el que bautiza en el agua. Es un bautismo en el agua. ¿Ok?
¿Para qué es el bautismo? ¿Qué dice ahí? Para arrepentimiento, ¿cómo dice ahí? Es el camino a la conversión. Es el camino a la conversión. Es decir, ese bautismo de agua era para recibir a Jesús que ya venía. Es la misión de Juan el Bautista, hablar de que ya venía el Rey, que ya venía Jesucristo a establecer su reinado en la tierra. Entonces, él predica eso y predica que se arrepientan y que se bauticen para recibir bien a Jesús. Ok. Llega Jesús y cuando llega Jesús, ese bautismo ya no. Ahora Jesucristo va a poner un bautismo nuevo. Vamos a ver ahora, ahí mismo vamos a descubrir el bautismo de Jesús. ¿Qué dice otra vez? Yo los bautizo en el agua. En el agua. ¿Y luego? Y es el camino a la conversión. Ajá. Pero después de mí viene uno con mucho más poder que yo. Pues a Jesús. ¿Y luego qué dice? Yo ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Sí. Él los bautizará en el Espíritu Santo y el fuego. A ver, ese es el bautismo de El Espíritu Santo. de Jesús. Que no es un bautismo de agua. Sí, es un bautismo en el Espíritu Santo y fuego. Y la pregunta es, ¿y entonces para qué ponen agua a los que se bautizan, los niños que se bautizan? Esa sería lo que nos resultaría la pregunta. ¿Alguien se acuerda por qué? Ya lo habíamos explicado la otra vez. ¿Por qué usan el agua? Sí. Porque es como es un símbolo, ¿no? Sí, es el símbolo del Espíritu Santo y símbolo de muerte y resurrección. Entonces no hay necesidad de meterse en una pila o poner agua o mucha agua. O meterlo en la pila también. No hay necesidad de meterlo en la pila. No hay que zambutirlo ahí para que... Así, ¿por qué? Porque no es un bautismo en el agua, es un bautismo en el Espíritu que no se ve. El Espíritu no se ve. Sumergible, pues. Es hacerlo más espectacular nada más. ¿Ya? Entonces los que no son católicos dicen, no, tiene que ser hundirse en la pila porque así dicen. Así es, tienen que hundirse en una pila porque si no, no es válido. Pues que ese es el bautismo de Juan, era así. El bautismo de Jesús no es así. El bautismo de Jesús es en el Espíritu Santo. ¿Se puede meter en una pila? Sí, si quieren, pues órale. Si el Padre quiere, pues una pila grande y ya, pero no es necesidad. Una alberca. O una alberca también, o sea, no En el río. Pero en el río era mejor. Entonces, acuérdense qué significa la palabra bautismo, ¿se acuerdan? Sumergir. Sumergir. Entonces, Juan lo sumergía en el agua. Ahora Jesús lo sumerge en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no se ve. Bueno, pues ahí tenemos los bautismos. Vamos con el bautismo en el nombre de Jesús, Hechos 2:38. Ok, eso ya lo escuchaban, pero bueno, vamos a leer otra vez. Y lo tiene en muchas partes en el Nuevo Testamento, en muchas partes de la Biblia está eso así. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, así está. Hechos 2:38. Pedro les contestó, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías. Hasta ahí. Ok, vamos a aclarar eso. ¿No se acuerdan? Ya lo sabíamos aclarar eso. ¿No se acuerdan qué quiere decir en el nombre de Jesús? ¿Alguien quiere decir? ¿Qué significa eso en el nombre de Jesús? En su nombre de Él. No. O sea, no tiene que ser, o sea, como la explicación que diste es porque no tiene que ser, o sea, no está hablando de su nombre, lo que ya viene es como... Bueno, en otra parte de la Biblia dice Jesucristo así, yo no vengo en mi nombre, yo vengo en el nombre del Padre que me envió. Como representando, pues. Así es. Es decir, el Padre lo envió. Entonces la palabra en el nombre significa de parte de. Eso significa. No precisamente quiere decir yo te bautizo en el nombre de Jesús. No es así. Yo te bautizo como lo dijo Jesucristo. ¿Y cómo lo dijo Jesucristo? En Mateo 28:19. Vayan por todo el mundo y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el que bautiza va a decir, dice, yo los voy a bautizar en el nombre de Jesús. Es decir, como dijo Jesucristo. Así, eso significa. Como Él lo mandó. Es como cuando alguien viene aquí y nos dice, hoy vengo en el nombre del Padre de la parroquia.
O sea, viene de parte de Él. ¿Sí? Dice que no prendan tanto la luz, o algo así puede decir, ¿no? O que cierren las ventanas, o no sé qué, pero no significa otra cosa más que vienen porque Él mandó. Igualmente aquí, así es. Y en la Biblia se ven muchas partes así. Entonces, en el nombre significa de parte de. No es con el nombre, sino es en el nombre. Ahí está la clave. O sea, no es con el nombre, sino en el nombre. Sí, así es. Sí, no sé si me expliqué mal. Sí. Entonces no es así. Bueno, entonces, ahora, metiéndonos a la historia, ya sabemos que siempre la iglesia ha bautizado así, desde el principio. Y eso es algo histórico, que no está en la Biblia, porque es algo histórico, ¿no? ¿Y cuál era? Bueno, ahora, el otro, bautismo de sangre. ¿Cuál es el bautismo de sangre? Ustedes ya creo que ya se lo saben. ¿Cuál es, no? ¿No se acuerdan? Vamos a ver entonces. ¿Qué versículo es? Marcos 10, 37, 38. Bueno, yo quisiera hacer un comentario aquí. Sí, adelante, don que ve que regularmente dicen que es que no se deben bautizar cuando son niños porque no tienen conciencia. Es lo que dicen. Pero aquí en lo que estamos leyendo ahorita, yo alcanzo a detectar que dice, arrepiéntanse y bautícense. ¿Verdad? ¿Por qué se tienen que arrepentir? Porque tienen que quedar inocentes de culpa, de pecados. Eso es para los adultos. Y un niño no ocupa arrepentirse. Exactamente. Porque es inocente. Porque es inocente, exactamente. También ese es un argumento. Bueno. Así es. Sí, así es. Ahora, hay otros que dicen que hay que bautizarse a los 30 años, porque Jesucristo se bautizó a los 30 años. Así algunos dicen también, pero lo que se responde es esto. Pero nosotros ya nacemos con el pecado original, ¿no? Sí, pero eso, como no lo aceptan ellos, no hay que meternos de ahí. Okay. Sí, entonces mejor les damos la otra razón. Sí. Okay. Así es, para no meternos ahí en líos. Mejor, okay. Pero acá está esto y ya, esto es la cosa. Entonces, aunque sí hay citas bíblicas así, en Salmo 51:5 dice, pecador me concibió mi madre. Bueno, pero bueno. Vamos a, entonces, ahí, ¿qué dice Marcos 10, 37, 38? ¿Alguien que lo tenga? ¿Respondieron? Ajá. Respondieron, concédenos que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Ajá. Jesús les dijo, ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo estoy bebiendo o ser bautizados como yo soy bautizado? Ok, hasta ahí. Cuando Jesucristo dice, pueden, como yo ahí, habla del bautismo de sangre. Es decir, se va a bañar en sangre Jesús, es decir, lo van a matar. O sea, o la copa que va a tomar, algo que va a experimentar él. Entonces, eso es el bautismo de sangre que se menciona en la Biblia. ¿Sí? El bautismo de sangre es un baño de sangre. Okay. Es el que recibió Jesús. ¿Y qué más dice? Ellos contestaron, sí podemos. Jesús les dijo, pues bien, la copa que voy a beber yo, es decir, el bautismo de sangre, la beberán también ustedes. Porque los mataron también. Y serán bautizados con el mismo bautismo que yo voy a recibir. Así es, o sea, los van a matar. Recordemos que los apóstoles ya para el año 70 ya no había ninguno, a excepción del apóstol Juan, que es el que duró como 100 años. Así que... Pero también lo mataron, ¿eh? No se sabe. No se sabe. Al menos no sé, yo no lo sé. Pero en la Biblia no dice nada de eso. Y los demás, entonces los demás sí los mataron a todos. Sí, a todos los demás el año 70 ya no.
ya no estaban. Por cierto, hermanos, hoy festejamos al apóstol San Bernabé. A Bernabé, el apóstol. Entonces, si se fijan, dijeron nosotros, sí podemos, y si realmente sí van a recibirlo. Por eso le dijo Jesús, sí, está profetizando que sí lo van a recibir. Bueno, ahora el último, el bautismo por los muertos. 1 Corintios 15, 29. Aquí hay, entonces tenemos nosotros una completa documentación o doctrina sobre los bautismos que abarca la Biblia. Alguien que tenga 1 Corintios 15, 29, a ver qué nos dice ahí. Pues así nadie podrá decir que fue bautizado en mi nombre. Perdón, también bauticé a la familia de Estéfanas. Es 1 Corintios 15, 29. Creo que está leyendo el 16. El capítulo 16. ¿Corintios 15 qué? 1 Corintios capítulo 15, versículo 29. Pero díganme, ¿qué buscan esos que se hacen bautizar por los que han muerto? Ajá. Si los muertos de ningún modo pueden resucitar, ¿de qué sirve ese bautismo por ellos? Ahí está. ¿Se fijan? Habla del bautismo por los muertos, ¿se fijan? Ok. Aquí, ¿qué es lo que... ¿Por qué estás diciendo que bautismo por los muertos el apóstol San Pablo? Les voy a decir. ¿Por qué? Porque en ese tiempo había religiones de los dioses falsos en los cuales allá se bautizaban también. Entonces ellos criticaban a los cristianos, a todos los católicos los acusaban de que eso de la doctrina de la resurrección no era cierto, que no era cierto, que no era eso cierto. Entonces por eso él dice, y esos que se dicen que se bautizan ¿para qué si es que no hay resurrección, pues ¿para qué se bautizan por los muertos? Entonces la iglesia nunca practicó ese tipo de bautismos, ¿ok? Sí, pero menciona eso ahí por eso. Y eso es importante saber todos nosotros, todo lo relacionado con los bautismos, para que quede toda una temática llena. Aunque nos hacen falta otras cositas, pero yo creo que lo más esencial ahorita para apologética, ahí está puesto. Ahora, por último, vamos a ver Colosenses 1:13. Colosenses 1:13. Y con lo que ustedes ya saben y con lo poco que hemos aprendido aquí, yo pienso que ustedes pueden dar pláticas con las personas que se van a bautizar. Él nos arrancó. Ajá. Él nos arrancó del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Por medio del bautismo, Dios nos arranca del poder de las tinieblas para ponernos en el reino de su Hijo amado. ¿Se acuerdan que el reino de Dios lo estableció Jesús aquí en la tierra? Bueno, somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de Jesús. Vamos a hacerlo de una manera así más explícita. Por ejemplo, ¿cuál sería el pasaporte para pasarnos al reino de Dios? ¿Y cuál sería el consulado? Para pasarnos de ser de un país a otro país, de un reino a otro reino. ¿Cuál sería el consulado? La iglesia. Así es. En la oficina parroquial. La oficina parroquial, en lugar de poner oficina parroquial, debe poner así consulado para el reino de los cielos. Amén. Sí. Aleluya. Sí, así es. O sea, ¿por qué es así? Van, oiga, pues yo quiero hacerme el reino de los cielos. Muy bien. Diga los nombres a fulano. Ok. Venga tal día para hacerle toda su documentación y hacerle el rito requerido para que sea el reino de los cielos. ¿Ok? Sí, ok, va, ya está. Los ciudadanos del reino, sale, ya estás.
Sí, dicho de otro modo, ¿verdad? Pero aquí la importancia y lo que es de mucha atención es esto. Aquel niño que no está bautizado, ¿a qué reino pertenece? A las tinieblas. Al reino de las tinieblas. Es decir, le pertenece al diablo, a Satanás. ¿Sí? Entonces, todo adulto pequeño que no esté bautizado no le pertenece a Dios. Le pertenece al reino de las tinieblas. Por eso es necesario pasarnos del reino de las tinieblas al reino de Dios. Y eso es una cosa de explicarla, en otras palabras, pertenece al infierno. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, va a parar al infierno. Okay. Eso casi no se habla de eso a veces en la iglesia. De vez en cuando habla el padre cuando toca la temática por ahí de la lectura, pero casi no se habla. Y es necesario porque la salvación, ¿en qué consiste? ¿Se acuerdan en qué consiste la salvación o no? En aceptar a Dios, a Jesús como Salvador. No, pero la raíz, ¿en qué consiste la raíz? ¿De qué peligro nos salva Dios? La muerte. Sí, pero hay otra cosa más allá que ya la habíamos estudiado, más a fondo. De no irnos al infierno. Eso es lo máximo. O sea, decirlo exactamente, ¿de qué peligro nos salva Jesús? Del infierno. Eso es lo que es salvación. En pocas palabras. Porque podemos decir muchas cosas. Ay, pues es que nos salva de la tristeza, nos salva del pecado. Sí, pero exactamente ¿de qué? Nos salva de caer en el infierno a la hora de nuestra muerte. ¿Sí? Porque si decimos otra cosa está bien, pero como que andamos acá tentaleando a ver qué es. No debe decir exactamente esto. Nos libra del infierno, de la muerte eterna, también se le dice ahí, ¿verdad? O del castigo eterno, porque así también lo dice la Biblia. Tormento eterno, lo dice Jesús. Así es. Entonces, ahora, los que estamos bautizados, todos los que estamos bautizados, el requisito para entrar al reino de Dios, ese fue el bautismo, pero no quiere decir por eso que ya estamos listos y que no hay ningún problema y que ya nos podemos ir con Dios, ¿no? Si nos hicimos ciudadanos del reino de los cielos, debemos respetar las órdenes del rey, las órdenes del gobierno de Dios. Si no, aunque estemos bautizados, vamos a perdernos. Es como los que van al otro lado y no se portan bien, los echan para acá, órale. O sea, los echan fuera. ¿Por qué? Pues porque no obedecen al rey, allá al gobierno. Igualmente acá, no luego nos echan, pero a la hora de nuestra muerte, sí. Como lo dice la parábola que ya vimos la otra vez, la de Mateo 13, 47, 29, que es como una red que se echa al mar. Pesca a muchas personas con el bautismo, pero después viene a la hora de la muerte, viene y lo que no sirve se tira. ¿Sí se acuerdan de esa parábola? Sí. ¿Verdad? Hasta aquí hemos terminado con esta pequeña reflexión, con este pequeño tema, que es apologética del bautismo. ¿Hay alguna duda? ¿O quieran agregar alguna otra cosa? Pues sí, yo quisiera agregar un pequeño, ¿verdad?, argumento. ¿Por qué el bautismo nos libera de las tinieblas? ¿Por qué nosotros consideramos que estábamos en tinieblas? ¿Verdad? Sí. Porque pues nuestros primeros padres nos condenaron precisamente a las tinieblas. Entonces con el bautismo nos apegamos al nuevo pacto, ¿verdad? Nos saca de las tinieblas y nos trae al nuevo reino de Dios, que es el que viene a implantar Jesús, ¿verdad? Pero igual de nosotros depende pertenecer o ser parte de ese reino o alejarnos de él, porque así como en los primeros tiempos, cuando a Adán se le dio la oportunidad de elegir el bien o el mal, así también nos las dan a nosotros. Ahora, actualmente, tenemos esa libertad de elegir el bien o el mal, y va a depender de nosotros, no precisamente porque ya estamos bautizados, ya somos salvos. Así es. Así es.
Aunque la Biblia nos dice que todo bautizado es salvo, o sea, pero es una salvación condicionada. O sea, es con condición. Por eso algunos protestantes dicen así: no, el bautismo no sirve, porque el bautismo no salva, así dicen. No, eso no, el que sabe es Jesucristo. Ciertamente que Jesucristo salva, pero Él dejó instrumentos de salvación o herramientas, que una de las herramientas es el bautismo. Así, entonces para poder entrar a su reino. Pero eso no quiere decir que el que ya se bautizó ya la hizo, ¿no? Sino entró para portarse bien, como lo manda el rey. Así es, o sea, no es que sí. Pero si es salvación, es parte de la salvación, porque el que no se bautiza será, dice ahí, el que no se bautiza será condenado. Sí se captó eso, ¿verdad? Entonces, ciertamente que el bautismo salva. Dice que no, se le comprueba con la cita bíblica, que sí. Y lo dice tan claro. Sí, el que crea se salvará, y el que no crea así, el se que condenará. crea y se bautice se salvará, y el que no crea se condenará. Pero es claro, es un bautismo, y eso se ve en la Biblia. En el Apocalipsis dice claramente, dice que al vencedor le dará la corona de la vida. O sea, es cuestión de vencer, es cuestión de estar luchando cada día, ¿sí? Y este es un aprendizaje que, si no se lleva a la práctica, pues vamos a almacenar muchas cosas en la cabeza. Y lo que dijo Jesús es esto: dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. No el que escucha nada más, sino el que escucha y lo pone en práctica. Entonces, así que bueno. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Pues que hay que poner en práctica todo lo que escuchamos, hasta donde podamos. Y lo que podamos. No es cosas, no vamos a poner cosas imposibles. Pues no. Hasta donde podamos. Con oración, como dijo Barragán. Y hasta se explica hasta lo último. Se parece al hombre que edificó sobre arena. Sí, así es. Si escucha uno y no hace, construye uno su casa sobre arena, el día del juicio se cae, porque se construyó sobre arena. Estuvo muy bien, muy la construcción, se escuchó mucho, pero no se practicó, se cayó. ¿Hay alguna otra aportación o alguna pregunta? Bueno, recordemos que somos ciudadanos del reino de Dios. Amén. Eso hay que vivir. Amén, aleluya. Hay que vivir así, con esa conciencia. Soy ciudadano del reino de Dios, le pertenezco a Jesús por el bautismo. ¿Sí? Así es algo bien bonito pensar así. Y si no lo pensamos, hay que repetirlo varias veces. Ahí dejé la cita bíblica, Filipenses 3, 20, 21, que se la pasé por el WhatsApp. Sí, es cuestión de saborear eso y repetirlo como rosario. Soy ciudadano del reino de los cielos, Filipenses 3, 20, y nos aprendemos la cita bíblica también. Soy ciudadano del reino de los cielos, Filipenses 3, 20, 21. Soy ciudadano, y eso es oración también, porque estamos escuchando la palabra de Dios. ¿Qué es oración? Es dialogar con Dios. Yo le hablo con mi palabra y Él me habla con su palabra. Así es un diálogo. Así es una oración completa. Filipenses 3, 20, 21, lo pasé en el WhatsApp, por ahí está, en Piedras Vivas. Pues así mismo como nosotros decimos, soy ciudadano del reino de Dios, debe ser, digamos, no tanto como para sentirme yo el orgulloso, el premiado, ¿verdad? Sino como para llamar a otras personas. Sí, y también para sentir satisfacción dentro de nosotros, o sea, sí, porque nos gozamos en la palabra de Dios y nos conforta. Y es muy bonito ser consciente de eso, no tanto para presumir, sino más bien para gozarnos en la presencia de Dios y gozarnos en lo que somos. Sí, es porque no hay que despreciar a nadie, claro, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Pero sí tomar el lugar que nos corresponde. Eso es. Y eso es ser humilde. Ser humilde es hacer lo que es, no pasarse de allá ni para, sino lo que es. Así que bueno, creo que eso lo dice Santa Teresa de Ávila. Ser lo que es sin pasarse. Así es.
Entonces hay que reconocer que somos porque lo dice, porque así es. Y eso es algo bonito, considerarlo así. Y si lo asimilamos bien y se nos mete bien en nuestro corazón, nos vamos a gozar. Nos vamos a sentir bien de todo eso. Y nos vamos a sentir mal si pecamos o si vivimos en pecado también. Así es. Y eso es bueno sentirse mal cuando tiene un pecado. Para acudir a Dios, confesarnos y echar toda la basura y continuar caminando. Porque el libro de los Proverbios, me acuerdo que parte dice que el que se cae tiene que levantarse, no quedarse tirado. Así que si un día cometemos un pecado, hay que quedarse ahí tirado, hay que levantarnos. O seguir pecando, ¿no? Sí. Eso nunca se nos va a quitar eso. Ajá. Eso nunca se nos va a quitar, ¿verdad? Claro, si cometemos pecados graves, así nos va. Porque hasta la cárcel puede uno parar, aquí mismo, ¿verdad? O también nos enfermamos, lo cometemos. Como aquella mujer que le dijo Jesús, la persona que le dijo Jesús, no peques más si no quieres que te pase algo peor. Bueno, a veces hay que cuidarnos mejor, más vale, ¿no? Es que estar luchando, así es. Y realmente, pues, nosotros no robamos ni matamos, pero sí tenemos otras cosas. No, pues hay muchas maneras de pecar. Así es que bueno, por eso es que estar luchando, ya sabemos que hay pecados graves y pecados no graves. Los pecados no graves nos los perdona Dios cuando venimos a misa, en el acto penitencial, ya sabían, ¿verdad? Y también cuando leemos la Biblia, también. Bueno, pues vamos a terminar con la oración.